La primera pregunta que le haríamos sería, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos económicos para México en este año que viene, 2018? Bueno, mire, yo creo que hay que considerar qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana. La economía mexicana ha estado registrando un bajo crecimiento de aproximadamente el 2%, ¿no? En torno a ese nivel se estaba moviendo la economía. Entonces la pregunta es, ¿qué tan factible es que ese 2% se pueda conseguir en 2018? Como se señaló en el programa, lo que hay es muchos retos, ¿no? Muchos riesgos, ¿no? Y riesgos que vienen tanto de afuera como de adentro. Los primeros riesgos son la cuestión de la reforma fiscal en Estados Unidos, si va a ser inmediato de que esto va a suceder y que se van a ir las empresas. Yo creo que este proceso será un proceso pausado, que tendrán que analizar las mismas empresas, porque, mire, se les baja los impuestos a nivel federal, pero tienen impuestos locales sumamente altos, es decir, los estados y los municipios en Estados Unidos tienen impuestos sobre las empresas. Entonces, eso no se modificó. Entonces, eso de decir en automático va a suceder esto, creo que no es cierto. Es decir, lo que hay que analizar es que las diferentes empresas están localizadas en Estados Unidos en diferentes lugares y por lo tanto los efectos serán diferenciales. Entonces, eso de que señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de que va a ser negativo, creo que es demasiado contundente en términos de que puede haber la posibilidad de que tenga efectos negativos. Entonces, hay que verlo en esa perspectiva. Ahora, lo del Tratado de Libre Comercio, si usted recuerda bien, estamos en un proceso de negociación con los Estados Unidos. Van 5.5 rondas de negociación y estas, si uno lo analiza detenidamente, ha habido avances que han hecho que los estadounidenses estén en el proceso de mantenerse en la mesa negociando con México. Entonces esto nos hace ver que hay una posibilidad de que se pueda lograr una negociación exitosa en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, considerados estos dos elementos, ¿no?, de que los factores negativos hay que evaluarlos, ponderarlos y ver qué es lo que sucede, ¿no? Podría ser un escenario optimista, un escenario pesimista. Y después, lo que de hecho estamos viviendo internamente es un proceso de negociación de las fuerzas políticas para ver cuál va a ser su programa de política económica si llegaran a ganar. Entonces, en esta perspectiva lo que tenemos es una negociación interna, ¿no? El Morena ha dicho de que no va a subir los impuestos, el PRI nos ha manifestado en torno a lo de los impuestos, ha dicho que hay que mantener el equilibrio fiscal, y después el Frente Amplio está también planteando de que se debe de mantener los impuestos. Entonces, lo que creo es que tenemos un escenario en torno a lo tendencial del 2% que puede moverse, ¿no?, efectivamente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que nosotros estaríamos esperando es de que más o menos la economía en 2018 se mantuviera alrededor del 2% y que no fuera a haber una catástrofe, así dijéramos, respecto al crecimiento para 2018. Ahora, hay otro factor que eso afecta a las familias, ¿no? Es decir, una cuestión es la tendencia general de la economía y la otra es la tendencia general de los ingresos de las familias. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? La inflación está muy alta. La inflación está alta como en años no la habíamos visto, está alrededor del 7%, y entonces este nivel de inflación sí afecta los ingresos de las familias. Es decir, hoy, y no mañana, sino hoy los está afectando, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que sí puede haber, derivado de la inflación, si no se controla, un efecto sobre el nivel de pobres que existe en el país.
Entonces, esto hay que tenerlo en consideración porque la autoridad del Banco Central no ha sido capaz de reducir el nivel de la inflación, y en lugar de tratar de aminorar los efectos negativos, pues con la elevación de la tasa de interés, pues alentó todavía un mayor nivel de inflación. Entonces, tenemos que tener en consideración de que, si bien el ritmo tendencial es el 2%, lo que vamos a tener es una mayor desigualdad hacia el interior del país, producto de las mismas políticas que está adoptando el gobierno federal. Entonces, es un escenario complejo que lo tenemos que analizar en todas sus dimensiones y aristas, ¿no? Sí. Doctor Ruiz Durán, mencionábamos que la Coparmex, a raíz de la reforma fiscal en Estados Unidos, ha propuesto al presidente Enrique Peña Nieto incorporar medidas para autorizar estímulos fiscales pues semejantes a la reforma norteamericana. ¿Se deben implementar nuevas medidas fiscales en México a raíz de esta reforma? Bueno, mire usted, en México la carga fiscal ya es muy baja. Entonces, cuando hablamos de carga fiscal, siempre tenemos que estar haciendo referencia a que el gasto del gobierno está sustentado en los ingresos del gobierno. Entonces, cuando usted habla de bajar los impuestos, habla de reducir los gastos prioritarios del gobierno. Entonces, yo creo que esta medida que sugieren algunos empresarios debe de ser vista con cuidado, porque no estamos en el momento de bajar los impuestos. En México son de los impuestos más bajos que hay en el mundo, y por lo mismo se me hace totalmente incongruente esta visión de los empresarios empezar a presionar porque se bajen los impuestos. Yo creo que es necesario mantener los impuestos al nivel que están ahorita y que ni siquiera se hable de bajarlos. En el mejor de los casos se debía de hablar de elevarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos alcanza el dinero para dar el piso social básico a toda la población. Entonces, en ese sentido, creo que no corresponde ahorita una reforma fiscal a la baja. Y sobre todo hay que esperar, le digo, esto de que la reforma fiscal en Estados Unidos va a bajar de los impuestos a todas las empresas por igual, le digo, hay que tomar en consideración que las empresas pagan impuestos estatales y municipales, y que esos no se bajaron, esos no se movieron. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más detenido de todo este efecto, ¿no? Y lo que podemos esperar, y eso sería la expectativa, es de que los flujos de inversión en el futuro estén considerando esto. Yo no veo un movimiento de capitales extranjeros de inmediato, ¿no?, hacia los Estados Unidos por efecto de la reforma fiscal de Trump. Lo que podríamos decir, ¿no?, es que vea, lo que normalmente hacen es mover el domicilio fiscal de un lado hacia otro. Entonces vamos a ver, ¿no?, hay que analizarlo, hay que ver si alguna empresa realmente decide mover el domicilio fiscal de México hacia Estados Unidos. Creo que no va a ser el caso, pero hay que hacerlo cuidadosamente, viendo a las empresas, y entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar, no? Claro. Que en el flujo del futuro, es decir, 2018, 2024, 2030, pudiera haber una pequeña reducción de los flujos de inversión en México, porque mire, sí les bajan los impuestos, pero la mano de obra mexicana calificada y con ingresos menores en Estados Unidos es un atractivo que eso no se les va a dar el mover su domicilio fiscal. Entonces, yo diría, vamos con calma, vamos analizando, ver los escenarios que se van presentando, y entonces sobre la situación, como se vaya presentando, ir tomando medidas. Ahora, ¿se pueden anticipar cuestiones? Sí, y eso ya este gobierno es difícil que pueda modificar muchas las cosas. Lo que hay que estar pendientes es de los pronunciamientos de los partidos en torno a